Roberto te decía, Claudio Ortiz, Luciano Serafín, Juan Manuel Bachete te saludan. ¿Cómo andas? Gracias por atendernos. Bien, bueno, ya vamos a ver si podemos mejorar un poco la señal de internet en minutitos nada Algo más. te escuchó. Algo me escuchó porque se rió, Algo o te sea que escuchó porque escucharme me escucha. se sonreía. Sí. Es importante por allí que, bueno, y ahora sí que me tengo que meter en esto. ¿Qué querés que haga? Yo voy al frente. Claro. Las Juan digo. Manuel. Sí. Le pregunto. Sí, pregunte, Claudio, pregunte. Sí, Luciano. Sí. No, que digo, el boxeo será de las disciplinas individuales la que menos va a sufrir el entrenamiento. Una buena pregunta para Castro, me parece. Si bien me estoy adelantando el programa, pero también para esperar a Robert y restablecer su contacto, que veo que hay muchos, usted inclusive, Juan Manuel, práctica, si bien como aficionado, pero digo, con una bolsa en un rinconcito, lo mismo la soga, no necesitas mucho espacio físico. No, yo ya por ahí no te quiero arruinar la respuesta. Estuve charlando con Víctor Hugo en estos días y bueno, son uno de los pocos deportes que menos sufren, salvo a la hora de hacer experiencia y peleas cuando tienen que enfrentar a un rival. Hoy por hoy eso ya es complicado. Sí. Pero digo, pero es para todos iguales. A eso me refiero, el hecho de no tener roce, pero para entrenar, digo, porque el fútbol necesitas espacio físico y aquel que no lo tiene. Sí, no, por supuesto. Nadie tiene 100 metros de patio. No, los que viven en Nadie departamento. tiene 100 metros de patio como para esa distancia. Porque vive en departamento o tiene espacio reducido, claro. Bien, ahí lo tenemos nuevamente, Roberto. Veo que nos está mirando. Te saludamos nuevamente. Cruzamos los dedos. Gracias por atendernos. Hola a todos, buen día, ¿cómo andan? Bien. Espero que ahora no se corte. Bien. ¿Qué tal? Buen día. Si no hacemos una llamada, de alguna forma vamos a charlar con vos. Bueno, la verdad que es impresionante. Yo recién decía, es un deporte amateur que uno generalmente lo hace por un hobby, pero con una alta exigencia física. La verdad que es mucho el trabajo y el entrenamiento que realizás. ¿Y cuánto tiempo hace que realizás esto de la ultramaratón? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Yo corro hace algo de 17 años más o menos, ¿sí? Yo soy de San Juan, vivo acá en Córdoba. Hace unos 18 años y medio más o menos, y hace 17 años que empecé a correr. Y con las ultramaratones hace unos 12 años que estoy corriendo ultramaratones. Bien. ¿Y cómo surgió esto de decir, bueno, me imagino que empezó por un desafío pequeño y después fue cada vez querés un poquito más? Sí, es como todo. Sí, mira, te cuento. Esto empezó yo jugaba al rugby, tuve un accidente y estuve 3 días que no sabía si iba a volver a correr, si iba a volver a caminar, no sabía nada. Los médicos habían pronosticado un futuro bastante oscuro y bueno, después me vine por cuestiones de trabajo acá a Córdoba y un amigo mío que se llama Juan Pablo, él corría, me empezó a invitar a correr y bueno, me empecé a animar porque supuestamente yo no podía hacer ningún tipo de deporte de impacto. Entonces empecé a correr de a 50 metros, 100 metros, él me pasaba a buscar, me llevaba. Y sí es cierto que yo hacía mucho gimnasio para fortalecer, pero empezó así, con 50 metros. Y el entrenamiento que realizás hoy, teniendo en cuenta todas las limitaciones que estamos teniendo, ¿seguís entrenando o no? ¿O se hace difícil por ahí en algún departamento una vivienda? Mirá, yo vengo saliendo de un accidente que tuve andando en bicicleta, que fue el 30 de junio del año pasado, y en realidad desde enero que yo estoy con una rehabilitación que me permite perfectamente hacerlo acá en el departamento. Tengo todo, tengo las pelotas, tengo todo acá, las bandas. De todos modos, si hubiera tenido que entrenar para alguna carrera o algo que no se hubiera suspendido y se hubiera hecho un poco difícil, pero bueno, hubiera alquilado una cinta y me hubiera metido acá, no pasa a ser un impedimento. Es decir, es como una vez me tocó entrenar para una carrera que hacían 58 grados de calor y bueno, lo que hice, tengo un amigo que es gerente de un hotel que tiene un sauna y metí una cinta a un sauna. Y entrenaba ahí adentro. Y lo mismo me pasó una vez que corrí en el frío, otro amigo es carnicero, me prestó una cámara frigorífica y me metí ahí adentro y ahí adentro entrenaba. Entonces, bueno,
uno trata más o menos de ir buscando la vuelta y ver cómo se solucionan las cosas, ¿no? Esas cosas que tenemos los argentinos, ¿no? Ante la Sí, falta de recursos, inventar cosas. sí, irnos adaptando, nos adaptamos a todo. Claudio. Sí, Robert, bueno, primero, uno cuando lee esta historia, el otro día, bueno, tuve la posibilidad de estar compartiendo un momento con Gresenov, el chico también que tuvo un accidente y después volvió a hacer actividad física. ¿Contra quién compiten ustedes, Robert? Esa es mi gran pregunta. Ustedes, me queda la sensación que más allá de competir, porque hay una competencia, es el alivio personal de recuperarse de semejantes cosas, como recién contabas, en el caso tuyo también, más allá de importar el resultado, a mí la sensación es decir, agradarse a uno mismo, saber que de lo físico puedo llegar 20 minutos después que el primero, 1 hora 15. ¿Lo leo bien o es un punto de vista que no tiene nada que ver con lo que ustedes sienten muchas veces? No, sí, a ver, uno compite en realidad contra, todos dicen que es contra uno mismo, uno va compitiendo para superarse, es decir, hay, todo depende también, ¿no? Es decir, hay gente que compite para llegar primero, ¿sí? Y es gente, bueno, son distintas formas de ver. Yo compito para mejorarme a mí mismo y para ir desafiando límites. Yo no compito ni siquiera contra mí mismo, voy desafiando límites. Es decir, así como les dije recién que corría a 50 grados de calor o 48, perdón, a 50 grados de calor, ¿sí? En una ruta que se derriten las zapatillas, también me fui a correr al extremo, ¿sí? Donde se compiten a 60 grados bajo cero, donde se corre sobre un lago congelado. Es decir, yo tengo una cuñada que dice, aquí, ¿a, a quién andarás buscando que andás corriendo tanto? Y la verdad que no, no es contra uno mismo. Estoy convencido, según yo, ¿no? No es competir con uno mismo, es ir un poquito más lejos, un poquito más lejos. Hay una vez me escribieron en una remera una frase que decía, eh, quien no se anima a ir demasiado lejos no sabe cuán lejos puede llegar. Y creo que pasa por ahí, por lo menos en mí, ¿no? Es decir, hablo por mí. Lucho. Robert, ¿importa el tiempo o importa el resultado final? Digo, llegar a la meta en el tiempo que sea. Le vuelvo a decir, hay gente que va por el tiempo, ¿sí? Yo Uh-huh. voy por llegar a la meta y eso, el olvidarme del tiempo, es decir, yo el reloj, por ejemplo, yo le pongo una cinta, ¿sí? Yo me olvido del tiempo porque si no, no disfruto un montón de cosas. El olvidarme del tiempo me hace llegar más rápido y estar concentrado en otras cosas que me hace tener una mejor performance o yo soy un convencido que hay que respetar los procesos, ¿sí? Entonces, el estar preocupado por el tiempo por ahí hace que uno se tiente en no respetar los procesos. Y cuando hablo de proceso, hablo de comer cada cierto tiempo, es decir, porque las carreras que nosotros hacemos, es decir, largamos y terminamos, no paramos, ¿sí? Es decir, son carreras de 60 horas, 48 horas, 200 kilómetros, 250 kilómetros, entonces creo que la base está en respetar los procesos. Entonces, yo me saco el tiempo de la cabeza y eso me hace tener una mejor performance. Luciano. Bueno, saludarlo también a Roberto. Nosotros en la zona, en la región, tenemos deportistas que han hecho maratones de 42 kilómetros y siempre me generó curiosidad esto de que lleva una persona que tiene su trabajo, su profesión, a dedicarle horas de entrenamiento y en la medida de que va avanzando llegar a competir en Maratón de Rosario, Maratón de Buenos Aires. Bueno, lo tuyo es, digamos, es mucho más en cuanto a magnitud de kilómetros y de esfuerzo, pero también me quedó sonando una frase que, bueno, te escuché en una entrevista, que me pareció que también se le encuentra el sentido a lo que haces. No salir primero, sino ayudar.
esto de que comentabas en algún momento de ayudar a lo que sería tu competidor o tu, digamos, compañero de Adversario. ruta en algún momento, o adversario, ahí está el término. Si bien, como decías, están aquellos que por una cuestión de sponsor, de preparación, necesitan llegar en los primeros puestos, pero realmente me gustó mucho ese concepto de no salir primero sino ayudar. Detenerse, hablar, animar. Y en esta dimensión de competencia, me gustaría que te extiendas un poquito en torno a ese concepto, en torno a esa frase. Bueno, mirá, sí, lo que vos decís es así. Y la gran mayoría, por lo menos la gran mayoría de los que yo conozco, más allá, y conozco gente que va sponsorizado y van por llegar primero y porque tienen que llegar primero, incluso esa gente, sí, por supuesto que hay excepciones como todo, pero la gran mayoría, todos estamos no preocupados, pero sí nos ocupamos cuando vemos a alguien en apuros como se han ocupado de nosotros, ¿sí? Es decir, si vemos a alguien que está ahí, incluso aun cuando no esté con un problema físico, estas carreras son muy mentales, es decir, yo he visto gente que tiene el mejor físico y que no llegó a correr ni 20 kilómetros porque no le dio la cabeza para andar solo, ¿sí? Y he visto gente que uno dice, che, este no llega a ningún lado y termina llegando a la meta mejor que uno. Este, entonces uno se para cuando ve a alguien parado, es decir, para darle aliento, para decirle, che, vamos, sigamos, porque por ahí pasa que hay carreras donde me pasó, yo soy una persona que me hace mucho ruido la noche, es decir, la noche para mí es un tema, no me pregunte por qué, me siento como hasta encerrado en la noche, entonces vos largás en las carreras, por ejemplo, son carreras de 250 kilómetros, una carrera en la nieve donde íbamos tirando un trineo, donde solamente corrían 60 personas de todo el mundo, porque vos tenés que mandar un currículum y toda la historia. Es decir, la persona que va adelante tal vez lleva, es decir, largamos todos juntos y la persona que va adelante tal vez lleva 6, 7, 3 horas o 12 horas más adelante y la persona que viene atrás lo mismo, ¿no? Entonces, si cuando uno va pasando y ve que se encuentra alguien, te parás, le decís, che, bueno, vamos un ratito, y andar un ratito juntos, después te alejás, después lo más seguro que termines corriendo solo, pero andar un ratito, es decir, eso le da ánimo a la persona a seguir, ¿sí? Y me ha pasado a mí también, ¿no? Muchas veces de estar parado ahí, estar a punto de decir, che, la verdad que seguir no me da más la cabeza, no me da más el frío, no me da más el calor, no me da más lo que sea. Viene alguien, te da un aliento y te dice, che, vamos, y bueno, y es un tironcito más. Y es así. Es así, es colaborar entre unos y otros y te vas llevando hasta el final. Y después, bueno, al final cada uno aprieta o no aprieta, sabe cómo llega, ¿no? Eso es la carrera que vas solo, hay carreras donde vas con el sí, equipo. Sí, y esto en tiempos tan particulares como estos, de estar mucho en casa, bueno, también, ¿por qué no?, ayudar desde donde se puede trasladar tranquilamente lo que es una ultramaratón a lo que es la vida, ¿por qué no?, en sociedad, ¿no? Están aquellos que ayudan, están aquellos que se prodigan por el que está al lado y están aquellos que simplemente van en un sentido individualista. ¿Se puede establecer una comparación o quizás es demasiado ambicioso? No, totalmente, es totalmente comparable. La única diferencia entre, yo lo comparo con la pandemia, hagamos, es decir, con la pandemia o con la cuarentena, es decir, la única diferencia con esta pandemia y una ultramaratón es que no sabemos cuándo termina. La ultramaratón sabemos que tenemos 250 kilómetros y terminamos. Esta no sabemos cuándo termina. Es totalmente comparable incluso este tema de la cuarentena. Tal vez voy a repetir algo que me preguntaron el otro día y bueno, lo pienso así, es decir, el día 19 de marzo, cuando dijeron que empezaba la cuarentena, creo que nadie se imaginaba que iba a poder pasar 40 días o 50, no sé cuánto llevamos, encerrado. Entonces, yo soy muy de mirar lo que se logró, es decir, me gusta mucho valorar, me gusta no, estoy convencido que hay que valorizar lo que ya se logró, ¿sí? Es decir, el haber pasado 50 días da para que estemos más tiempo, y si tenemos que estar 50 más, estoy seguro que lo pasamos. Estoy sacando de lado, ¿no es cierto? Estoy sacando lo económico, estoy sacando todo, ¿no? Es decir, estoy hablando en un contexto
de ponerlo para poder compararlo con una carrera y valorizar lo que realmente se logró. Y lo mismo pasa con los kilómetros. Y cuando uno lleva 100 kilómetros, que te quedan todavía 150 por adelante, si no valorizás lo que ya pasó, creo que estamos difícil de llegar. Pero sí, es totalmente comparable. Roberto, yo, por ejemplo, corro rally bike. Son carreras de 3, 4 horas, las más largas, 4 horas y media, y la cabeza va cambiando y va mutando muchísimas veces, depende de la situación de la montaña, la subida, la bajada. Cuando hablamos de una ultramaratón, ¿de cuánto tiempo estamos hablando y de cuántos pensamientos pasan por esa cabeza? Mira, a ver, todo depende de la carrera. Hay carreras que son multidías. Por ahí tendríamos que haber explicado antes lo que es una ultramaratón, pero hay ultramaratones que son multidías y hay ultramaratones que son non-stop, donde vos empezás y terminás. Qué sé yo, la que corrí tirando un trineo, que ahí es sin equipo de apoyo, todo lo llevaba yo en un trineo, que esas son 60 personas en el mundo nomás, te dan 60 horas para terminar, ¿sí? Vos administrás tus tiempos, administrás cuando comés y demás. Entonces, estamos hablando de 60 horas. Se me fue un poco la pregunta, discúlpame. ¿Cuántas cosas pasarán por esa cabeza y cuánto tiempo aproximadamente dura una ultramaratón? Por ejemplo, el tiempo máximo que le pusiste a una competencia. Bueno, la que más cerca estuve de no llegar fue justamente esa del frío, que yo programé todo como si fuera calor, el tiempo de comida y todo, y en realidad cuando llevaba 10 veces, yo estoy acostumbrado a parar recién a las 24 horas de largar, ¿sí? Paro media hora, 40 minutos, me acomodo, reacomodo todo y sigo. En esta del frío va haciendo, hace una mella distinta en el cuerpo que en el calor. Entonces a las 10 horas de carrera, sin contar que largamos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde ya estaba anocheciendo, ¿sí? Es decir, largamos de noche, a las 10 amaneció y a las 2 y media de la tarde ya estaba anocheciendo otra vez. Entonces en 10 horas de carrera yo ya no daba más y era como si llevara 24 horas. Y con respecto a lo que pasa por la cabeza, bueno, es un tema. Yo creo que es lo que realmente uno tiene que saber manejar, más allá del cuerpo y demás, como les decía al principio. Yo siempre digo que en las carreras me peleo con un montón de gente y me abueno con un montón de gente. Es decir, me abueno con uno que tuve una discusión hace 3 meses y bueno, y me peleo con otro que digo, che, pero este al final me dijo tal cosa y me enojo y bueno, y uno va buscando temas para salir, por lo menos yo, y creo que por lo menos con la gente que hablo y con los coaches que hemos podido tener y demás, uno va buscando temas para resolver. La cantidad de temas que yo he resuelto en una carrera son interminables. Uno empieza a conversar solo con uno mismo y bueno, y hasta hay discusiones hermosas, créanme que son discusiones hermosas en la carrera. Algo recién, Robert, primero voy a decir, cuando Juan Manuel, el conductor, dice que le pone 3 horas y media, 4, el resto le pone 2 horas, ¿no? También se toma su tiempo para llegar. Bueno, pero es más loable lo de esa gente, yo siempre digo, es más loable lo del último que lo del primero, porque el último, sabiendo que los otros llegaron, sigue adelante. Es un tema. Ahí puntualizaba, ¿cuánto juega lo psicológico? Más lo físico, la preparación, la alimentación, el descanso, todo lo que querramos enumerar de un deportista de esta magnitud. ¿La cabeza es un 10, un 20, un 50 o van de la mano con todo, cada cual en su porcentaje? Yo creo que estamos hablando de un 80% de cabeza y un 20% de físico, comida y demás. Por supuesto, decir, a ver, estoy hablando de la carrera. En el entrenamiento previo, por supuesto que puede haber mucha cabeza, pero si no hay un entrenamiento y una alimentación previa, no se puede hacer nada, ¿no? Pero es un porcentaje, para mí, yo siempre hablo de un 80% de cabeza y un 20% de lo demás en una carrera, ¿no? Por supuesto que la cabeza también se entrena, ¿no? Yo lo que más entreno antes de una carrera, más allá de lo físico, que le doy mucha importancia, le doy muchísima importancia, también así que yo en mi vida normal, es decir, entreno todos los días, a la mañana y a la noche. A la mañana hago gimnasio, a la tarde, noche entreno y los fines de semana son las salidas largas. La cabeza también se entrena, es decir, yo muchas veces salgo a correr con poca comida, salgo a correr a horario saldría,
Me iba a las 3 de la mañana a buscar el frío, cuando tenía que buscar el frío, me he metido en un sauna, he salido a correr con tirando una rueda de auto llena de arena para que simule un trineo. La cabeza, o ese poquito más, decir, che, voy a salir a correr 50 kilómetros hoy sábado y a la mitad digo, che, no voy a correr 60. Entonces entreno un poquito más la cabeza, porque la cabeza, bueno, aprendí que es la que peores jugadas te hace. Roberto, pero se entrena, claro que se entrena. La verdad que es un placer charlar con vos, conocer un poco más la vida de estos deportistas y te agradecemos. Seguramente en algún momento vamos a tener otro contacto y te vamos a volver a molestar para que nos cuentes un poco cómo van tus futuros y proyectos, que hoy por hoy creo que hay una incertidumbre como en todos los deportes, así que te dejamos un fuerte abrazo y gracias por estos minutos. Bueno, el agradecido soy yo, es un gusto y bueno, para lo que necesiten estoy siempre a disposición. Un abrazo, Muchas gracias, que tengan buen día. Gracias, igualmente. Chao, hasta luego.